Buenas noches a todos nuestros hermanos que nos escuchan en línea. Bienvenidos a este servicio del jueves de la Iglesia Calvary Church, el Ministerio en Español. A su gracia. Estamos contentos de que usted esté con nosotros en esta noche. Vamos a comenzar leyendo unos versículos de la palabra de Dios. Si abren conmigo el Salmo 134, el versículo 1 y 2. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigan al Señor todos ustedes, sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Hermanos, en esta noche, mi oración es que Dios hable a nuestras vidas y que por medio de estas alabanzas podamos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo quién Él es, y también que por la palabra podamos crecer en nuestra relación con Dios y en el entendimiento de quién Él es. Vamos a comenzar a cantar estos cantos en el nombre de Jesús. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, es maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero
Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor y digno
estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no puedas ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh Señor, que seas glorificado y exaltado, Padre Celestial, por los siglos de los siglos. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, nuestro corazón y todo de nosotros, Señor. Seas tú glorificado. Amén. Anhelamos ese día en el cual ya podamos regresar a este lugar todos juntos. Y pues quisiera solamente darle un anuncio al respecto. Todavía estamos en la espera, todavía seguimos orando por esa petición, como les mencioné la semana pasada, que se ha enviado al Estado. Seguimos orando por ello para que haya un poquito de menos restricciones para seguir congregándonos, ¿verdad? O más bien para que podamos regresar al edificio y congregarnos con menos restricciones. Pero estamos a la espera de ello. Pero lo que sí les puedo decir es de que siento que nuestro regreso será pronto. Pronto será nuestro regreso. Solamente márquelo ahí o téngalo ahí en mente y ore por esta fecha. Quizás sea esta la fecha que regresemos. Quizás la segunda semana de julio, julio 13, posiblemente domingo, julio 13, posiblemente regresemos por primera vez a este lugar. Y va a ser como lo hemos estado mencionando, de una manera diferente. Ya le daremos más detalles con seguridad la próxima semana. Por lo pronto les puedo decir que oren por esto, para que si es que es así, pues fíjense nada más, faltan bien poquito para que una vez más juntos podamos vernos en este lugar y juntos podamos alabar
a nuestro Dios, ¿verdad? Darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Así es de que manténgase en sintonía y les daremos más detalles la próxima semana con seguridad, ya siendo algo oficial, porque esto todavía no es oficial, pero ya que se haga oficial, con mucho gusto la próxima semana les daremos la noticia. Espero en Dios que así sea. Así es de que ore a Dios para que sea así, y el julio 13, una vez más, juntos alabemos el nombre del que vive y está con nosotros. Amén, hermanos. Muy buenas noches, amados hermanos. En esta oportunidad damos gracias a nuestro Dios por un jueves más que nos permite llegar hasta la comunidad de sus hogares. Damos gracias a nuestro buen Dios por permitirnos que usted pueda estar atento a que podamos continuar las enseñanzas acerca de la segunda epístola del apóstol Pedro. Y en esta noche seguiremos con el título Identificando a los falsos maestros, la quinta parte. Y le vamos a rogar que por favor nos acompañe en la segunda epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 2 y su verso 14. No sin antes vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite poder estar con ustedes, y también dar gracias a Dios por nuestros hermanos que hacen posible que podamos a través de este medio grabar y llevar la palabra de Dios hasta sus hogares, y también por las necesidades que se presenten en cualquier parte con nuestros hermanos o con cualquiera que nos escuche. Orar para que nuestro buen Dios nos ayude y nos dé de igual manera el entendimiento para poder en esta hora saber lo que Él quiere enseñarnos a través de su buena palabra. Oremos en esta hora. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hermosa noche venimos delante de tu presencia dándote gracias por un jueves más que nos permites llegar hasta el hogar de nuestros hermanos y de todos aquellos que nos escuchan por este medio, rogándote y suplicándote que por favor a través de tu Santo Espíritu hables a nuestra vida, que tú puedas ayudarnos a entender lo que tu palabra nos está enseñando, y que también sea de edificación para todos aquellos, Señor, que en este tiempo se han conectado con nosotros. Si tú tienes a bien, Señor, darnos a cada uno de nosotros tu buena palabra y nosotros poder recibirla, la recibimos con el corazón, Padre, con un corazón atento a lo que tú nos quieras hablar. Y gracias te damos en esta noche también por las necesidades que sean suplidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que sea, cualquier situación que se presente. Por favor, nuestro buen Dios y Padre, te lo rogamos, contesta nuestras oraciones en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues en esta noche, mis amados hermanos, vamos a continuar una vez más, como les decía al principio, estudiando la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 2 y su verso 14. Y seguiremos identificando a estos falsos maestros. Y en las enseñanzas anteriores hemos aprendido algunos puntos y queremos dar un breve repaso así rápido para que podamos alinearnos nuevamente a saber lo que aquí el apóstol nos quiere enseñar. Y si usted ya está ahí con su Biblia y su cuaderno para anotar, segunda de Pedro en su capítulo 2, podemos ver desde el verso 13, podemos verlo ahí, o podemos ver desde el 10 y el 11, dice que estos falsos maestros están llenos de la carne y de orgullo. Los versos del 12 al 13 en su primera parte nos enseñan que su condenación espiritual está sellada. Veamos qué dice el verso 13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Oiga, ¿qué dice aquí? Que estos falsos maestros tienen por deleite el gozar, por delicia el gozar de deleites cada día. Como regla general, los pecadores tienden a cometer actos depravados en la noche, y eso la Biblia nos lo enseña.
Usted puede ir ahí y acompañarme a mí con su Biblia en Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5 y su verso 7, que nos enseña algo bien importante. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces la regla general es que los pecadores tienden a cometer actos depravados en la noche. Pero fíjese que en cuanto a estos falsos maestros, según los historiadores, la pagana sociedad romana toleraban la disipación, o sea, la entrega fácil o frecuente de una persona a las diversiones, con la consiguiente falta de concentración y reflexión. Y también ellos toleraban las juergas, o sea, la diversión o fiestas animadas, bulliciosas, en las que a veces se cometen excesos. Eso sí, siempre y cuando se limitaran discretamente al amparo de las tinieblas, o sea que se hiciera más que todo en las noches. Pero el libertinaje era mal visto y desaprobado durante el día, cuando todos podían presenciarlo. Debido a su naturaleza pública, tal comportamiento se consideraba inapropiado, incluso por parte de los incrédulos romanos. No obstante, los falsos maestros de la época de Pedro estaban tan consumidos por la lujuria, la codicia y el vicio, que consideraban delicia el gozar de deleites cada día sin querer esperar hasta el anochecer. Por eso este verso dice aquí, ahí en 2 de Pedro 2:13, estos, dice, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos no esperaban que llegara la noche para poder hacer todas sus cosas que no estaban bien delante de Dios. Pero la otra parte del verso 13 dice ahí, si usted está con su vista leyendo, dice, estos son inmundicias y manchas. Y cuando Pedro dice que a la consecuencia de la pasión que mostraban por la perversión, él comparó a estos charlatanes espirituales en inmundicias y manchas. Y estos son dos términos que hablan de lugares sucios, defectos, sarna y cosas enfermas como llagas malignas. Ahora, la otra parte del verso 13 dice aquí, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces ellos disfrutaban abiertamente del fruto de su pecado. Ahora vamos al verso 14 y dice aquí la primera parte del verso 14, 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio. En este verso 14, Pedro cambia el enfoque de la conducta pública de los falsos maestros y sus pensamientos y acciones en privado. Tienen los ojos llenos de adulterio. Esto indica que estos farsantes espirituales ya no poseían ninguna disciplina moral, ni siquiera podían mirar a una mujer sin verla como un objeto potencial de su adulterio o fornicación. Y recordemos que Jesús lo enseñaba y podía, cuando hablaba en cuanto al adulterio y la fornicación, usted puede ir conmigo al Evangelio de Mateo en su capítulo 5 y su verso 28. El 27 podemos ir allí, donde Jesús habla y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús lo dijo, Jesús lo habló. Entonces, en pocas palabras, la lujuria que exhibían estos falsos maestros era insoportable e insaciable, y una forma atroz de lascivia que estaba llena de deseos pecaminosos. Ahora regresemos una vez más a 2 de Pedro en su segunda parte del verso 14. Dice, cuando dicen, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar,
seducen a las almas inconstantes. Entonces, cuando habla aquí es que ellos les convencían de creer mentiras doctrinales y atrapándolos hacia estilos libertinos de vida. La palabra seducen del griego deleazo literalmente significa atrapar con un cebo, y la imagen de la palabra es inconfundible. Los falsos maestros, igual que los pecadores, con el uso de un señuelo, engañan a sus víctimas haciéndoles creer engaños bajo el disfraz de ministerio auténtico. Apuntan hacia los incautos, espiritualmente inmaduros, sin discernimiento o incrédulos. Fíjese que Pedro sabía que solamente un fundamento firme en la palabra de Dios constituía una defensa segura contra las tácticas de estos farsantes. Veamos, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, regrese ahí unas páginas y usted va a ver en su capítulo 2 del verso 1 al 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, Efesios 4:14, acompáñenme ahí, Efesios 4:14, para que podamos ver que realmente es necesario el fundamento firme de la palabra de Dios para contrarrestar estas tácticas farsantes. Y Efesios 4:14 nos dice que para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es importante que nosotros tengamos la palabra de Dios, que tengamos un tiempo para leerla, para estudiarla y para meditar en ella. De igual manera, Primera de Juan, allí más adelante, después de las cartas del apóstol Pedro, vemos en Primera de Juan en su capítulo 2 y su verso 13, dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y dice aquí: os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, hasta el maligno es vencido en el nombre de Jesús. Y es importante tenerla en la mente y en el corazón para poder nosotros estar fundamentados, firmes en la palabra, para cualquier defensa segura contra las tácticas de estos farsantes. Luego, si regresamos nuevamente ahí a Segunda de Pedro en su capítulo 2 y la segunda parte del verso 14, dice allí: tienen el corazón habituado a la codicia. Esta frase indica que su inmoralidad estaba acompañada por avaricia. Fíjese que sin lugar a dudas, Pedro entendía que las acciones de estos individuos no eran accidentales. Sus infracciones eran delitos premeditados. Pero hay algo bien tremendo que usted quizás ya lo ha leído o pueda ver en estos versos, la manera en que Pedro habla de una manera bien fuerte a estos falsos maestros, porque le dice en la última parte del verso 14: y son hijos de maldición. Con disgusto comprensible, el apóstol responde con un apelativo cortante
pero apropiado. Hijos de maldición. Como mentirosos e hipócritas, los falsos maestros personifican a aquellos a quienes Dios ha maldecido en el infierno. Pero vea bien que la frase de Pedro es un hebraísmo, o sea, un modismo que expresa la idea de que los seres humanos son hijos de cualquier influencia que tenga dominio en sus vidas. Comparemos cómo es esto, porque si Él les llama, ¿por qué Él les llamó hijos de maldición? Fíjese que cuando nos enseña aquí los comentarios que esto era un modismo, un hebraísmo que expresa la idea de que los seres humanos son hijos de cualquier influencia que tenga dominio en sus vidas, podemos ver el ejemplo de cómo Jesucristo llamó a 2 de sus discípulos hijos del trueno. Él les dijo, ustedes son hijos del trueno. Y eso está en Marcos 3:17 y Lucas 9:54. No vamos a ir ahí, pero cuando usted se le viene a la mente el escuchar lo que Jesús les dijo, les llamó hijos del trueno, porque recuérdese que Jesús los envió a Samaria para que fueran a apartar un lugar donde Él fuera a descansar y estos no quisieron recibirlo. Entonces uno de ellos les dijo, Señor, ¿no quieres que pidamos que descienda fuego del cielo? ¿Qué le hace pensar a usted que alguien hable de esa manera? Es que su carácter es, como nosotros decimos comúnmente, es de mecha corta. Solo se enciende con un fósforo y estalla rápidamente. Pues Jesús les llamó a estos hijos del trueno, así como entonces Pedro les llama a estos falsos maestros hijos de maldición. Entonces veamos otro ejemplo de que dice que los seres humanos son hijos de cualquier influencia que tenga dominio en sus vidas. Acompáñame a Gálatas en su capítulo 3 y su verso 10. Vamos a ver. Gálatas 3:10. Vea qué dice. Aquí lo tenemos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, alguien que está bajo maldición de la ley es un hijo de maldición. Ahora veamos qué dice Efesios 2:1-3. Porque este es un ejemplo claro de esto que estamos aprendiendo. Efesios 2:1-3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oiga, los hijos de desobediencia. ¿Quiénes eran los hijos de? Éramos nosotros antes, cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado tenía dominio de nuestra vida y nosotros éramos entonces hijos de desobediencia. Ahora, si me acompaña a Primera de Pedro, en su capítulo 1 y su verso 14, va a ver aquí qué es lo que nos dice. Aquí nos habla como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, como hijos obedientes. Entonces, nosotros somos llamados hijos obedientes. ¿Por qué? Porque esa es la influencia que tiene dominio en nuestra vida, la obediencia hacia Dios. Pero regresando a cuanto a estos falsos maestros, Pedro les llama hijos de maldición. Wow, se oye como fuerte esta palabra. Pero como siervos de Satanás y esclavos del pecado, fueron denunciados correctamente como hijos de la maldición del infierno. Ahora regresemos a la segunda carta del apóstol Pedro en su verso 15. Y dice aquí, han dejado
el camino recto. Fíjese que nos habíamos quedado como por el punto número 10 y luego el punto número 11 que habíamos visto es que en el verso 14 que tienen los ojos llenos de adulterio. Ese era el punto número 11. El punto número 12 es que seducen a las almas inconstantes. El punto número 13 es que tienen el corazón habituado a la codicia. Ahí en el verso 14 está lo que descifra lo que es que tienen el corazón habituado, porque su avaricia, su inmoralidad estaba acompañada por la avaricia. Y el punto número 14 es que son hijos de maldición. Ahora, en el verso 15 vemos el punto número 15 dice, han dejado el camino recto. Así es como dice aquí, han dejado el camino recto. El camino recto es una metáfora del Antiguo Testamento que indica obediencia a la palabra de Dios. Cuando dice la Escritura, han dejado, describe una rebelión directa y deliberada contra las Escrituras. Al rechazar la palabra de Dios, los falsos maestros de la época de Pedro se negaron a andar en obediencia, eligiendo a su vez extraviarse del rumbo a pesar de las consecuencias eternas. Imagínese, amado hermano, que un falso maestro que decide extraviarse, decide seguir el rumbo equivocado, a pesar de que todo esto tiene consecuencias eternas. Y eso lo podemos ver adelante en la carta de Judas, en su verso 13. Fíjese, dice aquí, Judas 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Imagínense que esta es una consecuencia eterna. Esto a ellos no les importó o no les importaba seguir fuera del rumbo, a pesar de que eso tenía una consecuencia eterna. Y así lo dice Judas. El hacer eso estaban siguiendo insensatamente el camino de Balaam, hijo de Beor. Entonces ahí regresemos nuevamente a 2 de Pedro 2:15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Y posiblemente usted ha escuchado acerca de la historia de Balaam. Era un falso profeta, aunque antes podía habérsele llamado un profeta, que en los primeros versículos de Números, en su capítulo 22, de su verso del 1 al 6, se puede ver como que él era un buen profeta, pero en realidad aquí Pedro lo está comparando con los falsos maestros, porque dice aquí que estos falsos maestros se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fíjese que dice que estos eran como Balaam, quien fue culpable del pecado más grande, guiar a otros al pecado y para su propia ganancia. Si usted puede leer la historia, nosotros no vamos a ir ahí por el tiempo en cuanto a Balaam, cómo fue que fue contratado por un rey para maldecir al pueblo de Israel, aunque él no lo iba a maldecir, pero sí, y tenía una forma en la cual él podía hacer que adquirir ganancias a través de lo que supuestamente él podía hablar a través de Dios. Y usted puede leer todo ahí. Por eso es que aquí el apóstol Pedro lo compara a estos falsos maestros
con este Balaam. Y luego después de eso ahí descifra, ahí dice que en la segunda parte del verso, en la parte del verso 16 dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Imagínense que por la avaricia, por el deseo de ganancias deshonestas, este apóstol no era apóstol, era un profeta, porque en ese entonces no se le llamaban apóstoles, pero alguien que hablaba a través de Dios, alguien que era enviado a través de Dios. Balaam, él por su iniquidad, tuvo que Dios hablarle a través de su propia mula para que pudiera hablarle y hacerle ver la locura que estaba tratando de cometer. Y ahí puede leer usted todo en cuanto a Balaam, cómo fue que Dios lo reprendió, cómo fue. Toda esta es una comparación en cuanto a lo que estos falsos maestros en el tiempo de Pedro eran. Pero ahora vayamos al verso 17 y leamos la primera parte de este verso y dice, estos son fuentes sin agua. Entonces, fíjese que cuando aquí habla de fuentes sin agua, pero antes dice que al describir a los falsos maestros, Pedro eligió dos metáforas que representan el agua, el elemento natural más esencial en el árido Oriente Medio. Debido a su relativa escasez y su vital importancia, el agua proporcionaba el ejemplo perfecto de sustento espiritual. Es más, nuestro Señor Jesucristo había usado esta misma metáfora años antes cuando se lo prometió a sus discípulos en Juan 7, 37, 38. Si usted me quiere acompañar ahí en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, Juan 7, 37 y 38. Vea que Jesús había usado esta misma metáfora del agua y dice aquí, en el verso 37, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí Jesús también está mostrando, dando esta misma metáfora en cuanto al agua. Y usted puede darse cuenta de que a estos falsos maestros, Pedro les llama en la segunda parte en la primera parte del verso 17, estos son fuentes sin agua. Es tremendo lo que él habla aquí en cuanto a que ellos no tienen nada, son secos y por tanto como espejismos en el cálido desierto arenoso, Pedro describe a los falsos maestros como aquellos que prometen lo que no cumplen. Son fuentes sin agua que no ofrecen nada más que falsas esperanzas de alivio a los sedientos espirituales. Luego sigue diciendo en su verso 17, ahí dice, y nubes empujadas por la tormenta. Fíjese que en la región mediterránea oriental, la brisa marina trae periódicamente niebla que parece indicar lluvia. Pero a veces la humedad atmosférica se mantiene solo brevemente y no produce lluvias importantes. La tierra queda reseca y árida y los habitantes quedan desilusionados.
Al igual que estas nubes, los falsos maestros no tienen substancia ni proveen refrigerio transformador de vida. Fíjese que luego dice que una vez más aquí en la tercera parte del verso 17 dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ellos ya tienen su recompensa y ahí lo está hablando el apóstol Pedro. Pero en cuanto nosotros estamos viendo todos estos puntos que hemos compartido, que hasta en este momento llevamos aproximadamente como 18 puntos en cuanto a identificar a los falsos maestros, puede ser que usted se esté preguntando en esta noche, ¿por qué tanto? ¿Por qué tenemos que saber tanto en cuanto a los falsos maestros? ¿Por qué da esta carta tantas indicaciones, tantos puntos que nosotros necesitamos conocer en cuanto a los falsos maestros? Usted puede decir, ¿por qué tanto hablan de esto? Y fíjese que venía a mi mente cómo podría yo darle un ejemplo a usted acerca de esto. Y me recordé cuando yo estaba en la escuela, cuando entré a la secundaria y nos empezaban a dar no solamente una materia de matemáticas o de idioma español o de ciencias, sino que nos empezaron a dar otras materias como artes industriales, física fundamental y nos daban varias clases en cuanto a poder hacer lo práctico como un oficio técnico. Yo decía, pero ¿por qué nos hacen todo esto? ¿Por qué nos enseñan? No necesitamos tener que saber tanto, no necesitamos tener que conocer tanto. Y eso era lo que yo pensaba antes. Y ahora, conforme el tiempo, me doy cuenta que en realidad lo que estaban haciendo era preparándonos para el futuro, preparándonos para que en un dado tiempo posiblemente nosotros no íbamos a ser escritores o poetas, pero no íbamos a tener faltas de ortografía. Posiblemente nosotros no íbamos a ser físicos o matemáticos o no íbamos a ser ingenieros, por decirlo así, pero tal vez podíamos sacar un 45 de un corte. Y hasta ahora yo puedo decir, wow, ¿cómo es que todo esto nos preparó para este tiempo? De igual manera, mi amado hermano, nosotros estamos en estas clases que damos cada jueves hablando acerca de los falsos maestros, porque va a venir el tiempo donde quizás no a todos como congregación, porque no sabemos si todos iremos a seguir en este lugar o muchos Dios enviará a otros lugares, pero de repente usted va a tener que estar frente a un falso maestro y la pregunta es, ¿cómo usted lo va a identificar? Porque posiblemente usted va a decir, es que yo escucho en la televisión que dicen esto y lo otro y aquello de los falsos maestros o de los falsos predicadores o de los falsos ministros, pero ¿qué si a usted le toca que escucharlo? Entonces, la respuesta es esta. Dios da siempre su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios está preparándonos y nos está dando todos estos puntos en cuanto a nosotros poder conocer a estos falsos maestros y no juzgarlos por lo que otros dicen, sino juzgarlo porque lo que nosotros oímos y vemos que ellos hacen. Es muy importante y más que todo, lo importante es que como Pedro decía, que nosotros debemos de desear la palabra como niño recién nacido, dice en su primera carta, que como niños recién nacidos nosotros debemos de anhelar. En su verso dice que debemos de anhelar como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. Entonces es importante que nosotros aprendamos. Quizás es un poco como podría decirlo usted aburrido, pero no lo es, hermano. Mire, ahora que nosotros estamos estudiando todos estos puntos, podemos meditar en cómo
distinguir entre lo verdadero y lo falso en cuanto a los que enseñan la palabra de nuestro buen Dios. Algunos por ignorancia, otros porque en realidad hay avaricia en sus corazones, otros porque les enseñaron de una mala manera, pero nosotros debemos de estar atentos en cuanto a qué es lo que recibimos, qué es lo que escuchamos. Y mayormente hoy en día, tanto lugar en estos medios sociales que usted puede escuchar mensaje tras mensaje tras mensaje, pero el único que para usted va a ser efectivo, va a ser de bendición, es aquel que usted pueda a través de la palabra de Dios poder discernir cuál es el verdadero. Así que en esta noche yo le dejo esto en su corazón, amado hermano, que medite entre estos puntos que hemos compartido y que usted pueda saber que nosotros decimos de esta manera, así ya no nos van a dar a tol con el dedo. Decimos, es un dicho, como decir, ya no nos van a poder engañar. Pero, ¿qué pasa si nosotros no conocemos estos puntos? Es como las personas a las cuales trabajan en un banco y necesitan conocer cuál es el dinero falso y cuál es el dinero verdadero. Entonces, lo primero que ellos conocen es el dinero verdadero. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él es nuestro gran maestro, nuestro mejor maestro, y Él es el verdadero y todo lo que Él enseña. Pero luego entonces tenemos que ir como a estas personas que los van a poner a poder diferenciar entre el falso y el verdadero dinero, que nosotros tenemos que conocer también cuál es lo falso para cuando se presente podamos distinguirlo rápidamente. Que sea a través del Espíritu Santo de Dios que nos guíe, a través de su palabra que nos enseñe, que nosotros podamos estar atentos a todo lo que ahora a través de estas cartas estamos aprendiendo. Y como le repito, tómelo como ejemplo de mi vida. Yo decía, ¿para qué me están enseñando esto? Porque tengo que estudiar artes industriales. Yo no voy a trabajar en la industria. Pero hoy me doy cuenta que sí era necesario. ¿Por qué me tienen que enseñar tanto idioma español? Decía, si yo hablo español, pero no sabía que también al escribir o al leer tenía que saber esos puntos importantes de la gramática, de todo lo que tiene que ver con el español. Así es esto, así es la palabra de Dios. Y mayormente, mi amado hermano, que esto tiene que ver con lo espiritual y no solamente eso, sino con lo eterno. Porque en nuestra vida tenemos que saber que si estamos camino a la eternidad, tenemos que ir por el camino correcto. Así que en esta noche, mis amados hermanos, les queremos dejar hasta aquí y que usted pueda meditar todos estos puntos que hemos aprendido en esta hora a través de la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 2 y su verso del 14 al 17. Que seguramente la próxima semana con la ayuda de Dios vamos a estar aprendiendo aún más de lo que Dios quiere enseñarnos en cuanto a estos falsos maestros. Vamos a dar gracias a nuestro buen Dios y si usted tiene una necesidad en su corazón, si usted está pasando por alguna circunstancia que necesita de oración, puede llamar al número que está en la pantalla y allí le contestarán para poder conocer su necesidad y orar juntamente con usted. Si usted no conoce de Jesucristo, quizás a usted le enseñaron mal acerca de quién es Jesucristo. También podemos orar por usted. También podemos pedir a Dios que usted conozca al verdadero maestro, al que no cambia, aquel que no solamente habló, sino que también con su ejemplo dio a conocer lo que realmente es un maestro. Así que vamos a orar en esta hermosa noche para dar gracias a nuestro buen Dios por este tiempo que nos permite estar compartiendo con ustedes. Nuestro buen Dios y Padre, muchas gracias te damos por este tiempo que nos permites que pudiésemos entrar hasta el hogar de nuestros hermanos y de todos aquellos que nos ven por este canal.
Te pedimos, Señor, que si en ellos hay una necesidad espiritual, sea suplida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay enfermedad, sean sanados. Si hay, Señor, cautividad, sean libres en el nombre de Cristo Jesús. Y si han sido mal enseñados, puedan ellos, Señor, a través de tu palabra, poder alcanzar, Señor, la verdadera enseñanza de un maestro como lo eres tú. Gracias te damos en esta noche y te pedimos, Señor, que guardes de todo corazón a nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros ministros, que los guardes y los libres y les ayudes a que ellos vayan por el camino recto, Señor. Vayan por las enseñanzas que tú dejaste establecidas y que sigamos en ellas para poder alcanzar la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias te damos en esta noche y te pedimos, Señor, que seamos guardados durante todo este tiempo y que con tu favor, Señor, el próximo domingo, el próximo jueves podamos estar nuevamente conectados con todos nuestros hermanos que nos escuchan y que bendigas sus hogares y que bendigas a cada uno de su familia y que los guardes, Señor, en tu mano poderosa. Gracias te damos en esta hora. Gracias por tus bendiciones y tu grande misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que nuestro buen Dios les bendiga y hasta la próxima semana, mis amados hermanos. Dios esté con ustedes. Feliz noche.